Hemos estado esperando noticias sobre la franquicia de juegos de terror durante muchos años sin respuesta. Sin embargo, la espera está a punto de llegar a su fin y vamos a regresar al pueblo maldito de las pesadillas. Hace poco, Konami reveló varios títulos, experiencias y productos relacionados con esta franquicia. Entre ellos se encontraba el rumoreado remake de Silent Hill 2, y hoy abarcaremos aquellos datos que se saben hasta la fecha. Konami aún no ha dicho oficialmente cuándo será el lanzamiento del remake de Silent Hill 2, pero todo parece indicar que será este mismo año. Aún así, todavía no hay datos oficiales que den peso a esta información. El remake de Silent Hill 2 fue anunciado como un título exclusivo para PlayStation 5 en cuanto a consolas, pero también llegará a PC mediante Steam. Se supone que la exclusividad de plataformas es temporal, así que podríamos ver el juego en consolas de Xbox meses después. La trama aparentemente será la misma del juego original que salió originalmente para PS2 en el año 2001. Tiempo después de la muerte de su esposa Mary, James Sunderland recibe una carta de ella pidiéndole que se encuentren en Silent Hill, un pueblo en el que pasaron muy buenos momentos en su pasado. Todavía con dificultades para lidiar con el duelo, James decide viajar al lugar para descubrir quién envió realmente la carta, pero lo que se encuentra son calles cubiertas por la niebla y aterradores monstruos que lo acechan. En una publicación oficial del blog de PlayStation, el director creativo dijo que el principal objetivo de su equipo es preservar la atmósfera que hizo tan excepcional a Silent Hill 2 mientras modernizan muchos aspectos de la jugabilidad. El más obvio de esos aspectos que modernizaron es la cámara en tercera persona detrás del hombro, que reemplaza las cámaras fijas que teníamos en el juego original. Con el cambio de visión también llega un nuevo sistema de combate y se han reconstruido diferentes escenarios claves del juego. Al ser desarrollado en el motor gráfico Unreal Engine 5, este remake tiene una calidad visual muy superior a la de Silent Hill 2 original, así como la versión HD que ya existía del juego. Entre algunos nuevos modelos que se encuentran el protagonista, James Sunderland ha sido completamente rediseñado. La nueva apariencia del protagonista de Silent Hill 2 en el remake ha resultado algo controversial con los fanáticos, pues consideran que luce demasiado diferente al original e incluso ha sido criticado por ser más feo. En una entrevista con el productor del juego, se explicó las razones detrás de este cambio. Queremos mostrar a un James más maduro y que ha sufrido más en su vida, así que aumentamos un poco su edad. Si les parece mayor, no es fruto de su imaginación. Bloober Team será el encargado de introducirnos nuevamente en este mundo normal y escalofriante. Estos últimos años se han hecho conocidos ya que nos han dado títulos de terror como Layers of Fear, Observer y Blair Witch. Algunos de sus miembros citan Silent Hill 2 como una de sus grandes inspiraciones en su historia y por eso parecen la elección perfecta para encargarse de este remake. Pero hay jugadores preocupados. Para comenzar, muchos críticos acusan a los juegos de Bloober Team de ser estilo sobre sustancia. Estos se enfocan en los sustos y dejan la jugabilidad en segundo plano, así que creo que ya sabes para dónde va. De hecho, el remake del que hablamos hoy será su primer juego de terror con verdadero combate, pues los anteriores se enfocan en el sigilo y la escapatoria al estilo de juegos como Outlast. Ahora bien, si hablamos de los requisitos mínimos para ejecutarlo en PC, tenemos lo siguiente. Si nuestro objetivo es una calidad de 1080p a 30 fps en la calidad baja media, necesitaremos un procesador y un sistema operativo de 64 bits, Windows 10 como mínimo, un procesador Intel Core i5 8400 o una AMD Ryzen 3 3300X. En la memoria RAM necesitaremos al menos 12 GB. En los gráficos, una AMD Radeon RX 5700 o una Nvidia GeForce GTX 1080. Ahora, los requisitos recomendados serían Windows 11, un Intel Core i7 8700K o una AMD Ryzen 5 3600X, 16 GB de memoria RAM, un Nvidia GeForce 2080 RTX o una AMD Radeon 6800 XT.
La verdad es que, personalmente, desde hace años había esperado algún llamado de remake, específicamente del primer juego, ya que para mí ha sido el más icónico de todos. Sin embargo, la noticia de este remake me ha dejado con la emoción a tope y la esperanza de que, si este título tiene una muy buena acogida, poder esperar el tan aclamado juego que inició todo Silent Hill. ¿Y a ti qué te parece? ¿También lo esperas con ansias? Déjame saber qué opinas en la caja de comentarios. Ahora, sin más que decir, me despido no sin antes mencionar que si el contenido fue de tu agrado, te invito a suscribirte para esperar más noticias y novedades de este título. Hasta la próxima.